Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Natalia, formo parte de la editorial Batalla de Ideas y estamos en este conversatorio junto a Sergio Haddad, que es doctor en Historia y Filosofía de la Educación por la Universidad de San Pablo y se desempeña como investigador, profesor y activista social. Y es el autor de nuestro flamante último libro, Paulo Freire, Perfil de un Educador, que es una coedición entre Batalla de Ideas y la Escuela José Carlos Mariátegui. Por eso también nos acompaña Luz de la escuela y también está con nosotras Constanza San Pedro, que es referenta de Vamos en el Frente Patria Grande. La idea es que podamos charlar sobre el libro, pero también sobre la educación popular en general en nuestra América Latina y el Caribe. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, Nati, Luz y Sergio. La verdad, un gusto estar acá escuchándote y pudiendo tener esta conversación para acercarnos un poquito más a ese bello libro que escribiste. Y en realidad la primera pregunta que pensamos tenía que ver con el rasgo característico de este libro, que es una biografía. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué aporta una biografía, es decir, la mirada de una historia de vida en nuestras lecturas de Paulo Freire? ¿Cuánto de su vida y de su práctica es también, de algún modo, esa obra y ese legado que nos deja? Bueno, muy buenas tardes, Constanza, Nachi y María Luz. Un placer estar acá hablando con ustedes. Bueno, en verdad el libro no es una biografía estricto sensu, es mucho más un perfil biográfico, porque normalmente las biografías son mucho más detalladas, tienen mucha referencia y la idea fue hacer un perfil que pudiera ser, que tuviera una lenguaje literaria, ¿no? Que la gente pudiera leer de una forma más leviana, ¿no? Este producto, ¿no? Porque hay varias biografías de Paulo, cada uno con una característica propia, pero este producto acabó, al final, se quedó un poco como una especie de introducción a la vida de Paulo Freire, que sirve para la gente tener una idea de la vida, de las coyunturas donde Paulo vivió y cómo esto influenció a su pensamiento y a su obra, ¿no? A sus libros. Esto es la idea. Una introducción que sirve para los movimientos sociales, los educadores populares, los estudiantes de educación y otras personas. También me sumo a los agradecimientos por la presencia de Sergio, pero también por tu libro, porque como decías, en este centenario nos puso a los militantes, a las militantes, a los educadores y educadoras a formarnos, a releer la obra de Freire como en otro contexto, así que para nosotras es un aporte invaluable. Y sobre eso queríamos hacerte una pregunta en relación a cuál pensás vos que son las vigencias, los legados de la vida y de la obra de Freire que debemos retomar las organizaciones populares en América Latina y el Caribe hoy, y si te parece que hay alguna de las problemáticas que estuvo trabajando Freire en su obra que hoy tienen una nueva vigencia o que se reactualizan a partir de las nuevas problemáticas que aparecen en el siglo XXI. Muy bien. Yo creo que son muchos los legados de Freire que nos ayudan a interpretar la realidad de ahora y de pensar el futuro. Yo diría que su pensamiento va
directo en la contramano, no existe esto, en oposición a lo que estamos vivenciando en América Latina y por influencia de políticas neoliberales y conservadoras, a lo menos en Brasil muy fuertemente. ¿En qué sentido? Yo te diría en varios. Primero, Paulo siempre ha promovido la idea de una educación universal, gratuita, laica, de calidad para todos. Y hoy vivemos procesos crecientes de rompimiento del derecho a la educación, con cortes de presupuestos, con limitaciones de cupos, con la privatización. O sea, a todo un movimiento de cambio sobre ideas que en los últimos años nosotros veníamos impulsionando en América Latina sobre el derecho a la educación. Entonces, este es el primer aspecto que... el segundo aspecto es que Paulo nos alerta para la idea de que la educación está en la vida y no solo en la escuela. Está en la vida, en la familia, en la comunidad, en la iglesia, en los partidos, en los movimientos sociales. Y lo que nos lleva a pensar que una educación popular, una educación que tiene como objetivo empoderar a la gente, ¿no? Está en todas las partes. Nosotros en Brasil nos quedamos muy impresionados con la ascensión de Bolsonaro al poder y todo el bolsonarismo, la cantidad de gente que desperta odio en las personas, que tiene un comportamiento racista, homofóbico y todo eso. Ahora, nosotros no podemos poner en la escuela la culpa sobre todo ese comportamiento. Está en la vida de la gente, en la sociedad, en la forma como los padres educan a sus hijos y como que también el crecimiento del poder conservador en la milla y todo eso. En tercer, yo creo que Paulo nos alerta para la no neutralidad de la educación. Esto quiere decir que nosotros tenemos a todo momento que pensar para qué hacemos educación popular, para quién hacemos educación popular. Y en este sentido, Paulo siempre tenía lado, ¿no? Al final, escribió una pedagogía que se llama pedagogía del oprimido. O sea, está del lado del oprimido. Y esto es una alerta para todos los educadores y educadoras populares, sea en el sentido de se posicionar a favor de quien tu educación, la educación que se realiza, está. Pero no se limita apenas a los objetivos, ¿no? Está también en la forma como esta educación trabaja. Porque si tú promueves la democracia, la ciudadanía, los derechos humanos, tú no puedes ser un autoritario, una persona que en su metodología es una metodología vertical, que no respeta los conocimientos de sus educandos, de todo esto. Y la tercera dimensión política que Paulo nos instrumentaliza a pensar, ¿no? Nos ayuda a pensar, son sobre los valores.
¿Qué valores nuestra educación promueve? Estamos en el campo de producir una educación para la competitividad, una educación que orienta para meritocracia, una educación para el mercado o una educación para ciudadanía, para defensa de derechos y todo eso. Entonces, estas tres dimensiones, la dimensión de la política, de sus objetivos, da metodología y también y dos valores, están en permanente tensión en nuestro quehacer educativo. Un otro elemento importante para refletir sobre el legado de Freire es, mira, Freire nunca separó la educación popular da educación escolar. Isso é algo muito importante, porque antes de sair de Brasil, né, como esse lado político, ele não falava em educação popular. Falava numa educação que poderia estar voltada aos setores populares, seja ela escolar ou não escolar. Muita gente crê que Paulo Freire é apenas uma pessoa preocupada com a educação popular. Não é verdade. Sempre defendeu a escola, mas foi sempre muito crítico à escola também. Não? E em pedagogia do oprimido, tu tens lá, não? A educação bancária com suas características. Então, muito crítico em relação a esta, vamos dizer, a esta dimensão escolar. Muito diferente de outros educadores que hacían la crítica a la escuela, pero no creían en la posibilidad de transformar la escuela en algo progresista, ¿no? Bueno, son legados para analizar el presente. Y yo creo, una última cosa, que él sería muy crítico, imagino yo, en relación a el tripé entre currículos centralizados, avaliación de masa, de estilo PISA de la OECD, ¿no? Y meritocracia, la idea de que algunos escriben el contenido, algunos iluminados escriben el contenido de los currículos centralizados, sin aprovechar la experiencia de los maestros, de las comunidades, de los alumnos y todo eso. Estas evaluaciones que no permiten identificar el lugar en que está cada uno de los alumnos, su desempeño, su historia de vida, pero hacen una tabula rasa de todo y comparan países como Brasil com Finlândia, por exemplo, ou com países completamente diferentes sobre o ponto de vista da cultura, de sua história, etc. E a ideia de meritocracia, ou seja, se tienen um currículo, tienen uma avaliação e o que se espera é que a gente tenha disponibilidade e mérito para chegar à frente. Y con esto hace tabula rasa de las políticas afirmativas, de las políticas de apoyar a los que están más retrasados en su proceso de alfabetización, a los pobres, a los negros, o sea, a todos aquellos que están en una condición de marginalizados. En relación a la estandarización y la meritocracia en el sistema educativo, nosotros habíamos
pensado sumarle a esa caracterización la mediatización de la experiencia actual, que es muy fuerte también y en la educación a partir de la pandemia por el COVID-19 y el aislamiento, bueno, acá en Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio que trasladó directamente a la virtualización los procesos de educación, y a eso sumarle los procesos de mercantilización de la cultura, y decíamos, bueno, ¿cuáles son los desafíos de la educación popular en ese contexto? Yo tengo trabajado mucho con la idea de que ao lado de analisar la coyuntura educacional, como tratei anteriormente, también de pensar el futuro. Como Paulo, una persona que siempre promovía la idea de que la gente debería soñar, que el sueño es un derecho a las personas, que el sueño producía las utopías, las posibilidades de avanzar a partir del lugar donde está. Entonces, en situaciones como aquí nuestros países están viviendo, en particular en situaciones como estamos viviendo en Brasil, donde parece que todos los problemas se acumularon en un momento único, ¿no? De pandemia, de destrucción de la Amazonía, de autoritarismo, de todo, de cuestiones. ¿Dónde están las luces? Cuando tú tienes una situación de oscuridad como estamos viviendo, ¿dónde están las luces? Y esto para Freire son los inéditos viables. ¿Dónde están los inéditos viables que nos ayudan a pensar el futuro? Bueno, para nosotros, en Brasil, yo te diría que son las lutas antirracistas que desde los últimos 2 años se incrementaron. Hoy hay un movimiento fortísimo, ¿no? Ustedes saben que Brasil es, tirando algunos países africanos, ¿no?, el país con la más grande población negra en el mundo. Y el último a tener esclavitud en el mundo. Entonces, esclavatura, ¿no?, en el mundo. Entonces, todo esto marca la sociedad brasileña. Entonces, el impulso de la lucha antirracista sí, es una luz. La otra luz es la lucha de los pueblos indígenas y de los movimientos quilombolas, los quilombos acá de Brasil, comunidades negras de tradición ancestral negra, en defensa de sus tierras, y yo diría, en América Latina, pensando otros indígenas que tienen una visión completamente nueva sobre las posibilidades civilizatorias, ¿no? Sobre el bem viver, sobre las nuevas características de bienes comunes, de lucha contra el antropocentrismo, de una relación más equilibrada con la naturaleza y todo eso. Son luchas nuevas. Y yo diría que una reinvención de Freire tendría que tomar en cuenta esses elementos nuevos, porque, como decía Freire, yo no quiero que repitan
lo que hago, mi contribución es para que se reinvente para la coyuntura que vivimos, qué posibilidad hay. Sobre el tema de las tecnologías, también es muy importante de tomar esto en cuenta. Mira, Paulo Freire, en su primera experiencia, mira qué interesante, en su primera experiencia en Angicos, en proceso de alfabetización en 1963, Angicos, una ciudad en Rio Grande do Norte, cuando él implementó un proyecto de alfabetización que se quedó muy conocido nacionalmente y después internacionalmente. Incluso la gente llama que Paulo Freire tiene un método, né? Y na verdad es mucho más un pensamiento que un método, né? Uma filosofia que un método. Ali, nos círculos de cultura que desenvolvia, hubo una importación de proyectores de la Polonia en querosene. O sea, él utilizaba una tecnología ya en 1963. Entonces, probablemente, él incorporaría de una manera, yo te diría, a ser útil para sus objetivos, para sus fines. Incorporaría, si fuera posible, avanzar sobre los fines políticos de ese proceso y no como medio, que mucha gente cree que llegamos a una nueva educación porque se hace Pero tenemos que considerar que esto, por lo menos acá en Brasil, 70% de la gente se informan por eso. Entonces, ¿cómo freirianamente poderíamos incorporar algo que ya hace parte de la vida de la gente? Entonces, Freire, que era muy atento sobre las culturas de la gente, no separaba cultura de educación, iría casi con certeza incorporá-lo como un medio importante. Y un proceso de educación popular, nosotros no podemos, al retornar a los espacios educativos, y en particular en la escuela, tratar apenas de medir lo que la gente no aprendió. Es como un proceso de diagnóstico, no, es como un proceso de, ¿cómo se habla esto? Cuando una persona muere, se hace un ¿velorio? Autopsia. Una autopsia. Como si es la misma palabra en español, como si fosse una autopsia. Mira, perdiste 1 año, 2 años de escolaridad, esto va a impactar el desarrollo del país en tanto, como si los niños, los jóvenes fuesen culpados por un proceso de pérdida de escolaridad. Pero nadie pregunta freirianamente qué aprendizajes esta gente tuvo durante esos 2 años. ¿Cómo es la experiencia de la muerte? ¿Cómo es la experiencia de la vida, de cuidar de los viejos, de no salir para trabajar o salir con todas las dificultades y con todo el miedo de se contaminar frente a eso? Hay experiencias riquísimas de solidariedad, de ayuda en los sectores populares. Todo esto son aprendizajes, ¿no? Son aprendizajes. La conciencia de la desigualdad, por ejemplo, ¿no? Nadie midió todavía hasta ahora
quanto que isto impactou os setores populacionais, né, sobre a avaliação que tinha do país, não? E esses são elementos de trabalho para nós. Imagínate um capitalismo tão feroz como esto que estamos vivendo, um neoliberalismo profundo, e a gente é um capitalismo que faz a gente ganhar em situações onde a grande maioria das pessoas estão envolvendo a uma pobreza profunda. Os bancos aumentou o nível de riqueza de los mais ricos. É um sistema terrível onde a gente ganha com a morte de las pessoas, não? E muita gente diz, não, atinge a todos, não, a los ricos, não é verdade, atinge a los mais vulneráveis, não? Isto é a verdade, e quem tem pouca plata, agora não tem mais, não? E quem tem muita plata, agora tem muito mais, não? E isto é terrível. Temos que trabajar con estos elementos, ¿no? Bueno, muy interesante la conversación, y en relación a esto último me parece que en esta necesaria reinvención de lo que nos deja el pensamiento y el legado de Paulo Freire, me pregunto, nos preguntamos que en esas dimensiones o en esas marcas que de algún modo identificaste, que tiene que reinventarse la educación popular, digo, raza, género, clase, ahí nos parecía que la pregunta por la educación popular y el feminismo popular que muchas de nosotras construimos y desde el cual trabajamos, sobre todo recuperando estas dimensiones del pensamiento de la educación popular en relación a la consideración del sujeto, a quiénes y el nombre de quienes hablamos, ¿no? Esas preguntas que nos hacen que en nuestro encuentro con los otros y las otras tengamos muy, muy, muy marcadas este legado de Freire. Bueno, ¿cómo pensás que la educación popular se vincula o se pone en diálogo o fortalece los procesos de lucha feminista que vivimos muchos y muchas de nosotros, sobre todo en América Latina? Bueno, a mí no sé si consigo te contestar esto, pero más me parece, hablando de una manera general sobre los procesos de educación popular y de educación de jóvenes y adultos en las escuelas y todo esto, yo tengo un sentimiento de que mucho de nuestro trabajo educativo en el campo de educación popular se quedó a lo largo de los últimos años con los gobiernos populares, donde una cantidad de activistas sociales se fueron al Estado y donde tentaron hacer muchas veces la transformación a partir del Estado, como si el Estado fuera el único motor del cambio social. Yo creo que parte de los trabajos de base se quedaron fragilizados, porque sus lideranças, una gran parte de los lideranças, asumieron responsabilidad pública esto en toda América Latina, yo te diría. Pero también creo que una gran parte de los trabajos se quedaron muy preocupados con metodologías, mucho preocupados con sistematización.
com organizar a experiência e muitas vezes, não todas, despolitizando o trabalho. Ou seja, há mais preocupação sobre o como do que para quê. E eu creio que isto também, em processos de escolarização popular e donde de jovens e adultos, donde a melhor preocupação é como meter goela abaixo contenidos para que recuperem sua escolaridade e todo isso, e não trabalham com a dimensão política del ato de ler a realidade para ler o mundo e todo isso, como nos ensinou Freire. Eu te diria, Constança, sobre o trabalho, o que eu vejo acá em Brasil sobre os movimentos feministas é que estão hoje em Brasil muito involucrados com o tema do racismo. Acá, o protagonismo é crescente de las mulheres negras em defesa de uma perspectiva feminista, por um lado, e, por outro, antirracista, do outro lado. Eu diria que todo o legado do movimento feminista, nesse sentido de recuperar a ideia de que as mulheres, de uma maneira general, trabalham sobre desvantagens em todos os níveis, sejam elas com ricas ou pobres, ou de los diversos setores, ao incorporar a questão racial, acaba por dar uma dimensão de classe muito mais forte sobre o ponto de vista de uma perspectiva feminista antirracista. Afinal, Paulo Freire vem de um país como o Brasil, não, que tem uma história de machista e donde viene del Nordeste, donde la figura de, aquí nosotros hablamos de coronel, ¿no? La persona que es el hombre blanco que durante la producción, tomaba conta de la hacienda y era la persona que determinaba quién podría casar con el otro, ¿no? O sea, un macho de carteirinha, vamos dizer assim, um macho com diplomado. Né? Então, ele veio cambiando e reconhecendo, se tem algo que eu percebi fazendo esta biografia, o quanto Paulo era coerente com seu pensamento. Né? Ou seja, teoria e prática se vão construindo em la praxis o tempo todo para Freire. E ele vai cambiando. Imagina-se, vem de Brasil e aprendeu e percebeu o racismo quando estava nos Estados Unidos. E depois foi à África, né? E leu coisas, Amílcar Cabral, Fanon, para se pensar toda uma política decolonial, não? Que desenvolveu em África. Então, eu creio que essa é, Constança, um pouco a pegada de Freire é essa, né? Sobre o ponto de vista teórico, como que ele vai unindo, não? Teorias para explicar sua prática e como que, a partir daí, vai se transformando de maneira coerente com o que ele dizia. Não? Isso me parece uma marca. Bueno, não sei se te contestei, pero dei a volta e cheguei a este ponto.
Está buenísimo, y fue como que cerramos la primera pregunta en esta última intervención. Muchísimas, muchísimas gracias.